Gracias a la informática se descifró el código de la Biblia. Pero, ¿cuál es su origen? ¿Fue Dios quien codificó la Biblia para que nosotros la decodificásemos hoy y nos sirviese como una guía de nuestro pasado y posiblemente un presagio de los días que vendrán? Algunos creen que los orígenes del código bíblico son incluso más fascinantes que el código en sí. Pueden ser, como algunos creen, que fuesen los extraterrestres que visitaron nuestro planeta hace eones quienes codificaron la Biblia, dejándonos de este modo un mapa de nuestro destino. Para una persona que no cree en la existencia de Dios, el texto no viene de la divinidad, viene del espacio exterior. En mi opinión es imposible, porque si fuesen los extraterrestres, entonces tendrían que haber conocido los detalles concretos sobre una gran cantidad de sucesos a lo largo de la historia. No se trata de sucesos importantes de un país, sino de sucesos concretos relacionados con personas, con individuos, porque existen matrices de código bíblico sobre la gente. Entonces, ¿cómo es posible que un viajero del tiempo o algún tipo de extraterrestre sepa todos esos detalles específicos sobre las personas? Los estadísticos no pueden responder a la pregunta de quién los puso ahí. Los estadísticos solo pueden responder a esta pregunta: ¿existen? Es una explicación muy inteligente, aunque no muy perspicaz. Significa que puedes escribir libros sobre el tema a título personal, sin comprometerte con la religión, lo que no es muy popular, y de este modo consigues lo mejor de los dos mundos. La misma gente que habla de la vuelta de Elvis Presley o del monstruo del lago Ness, ahora habla de la predicción del 11S. Es un gran mercado, aunque espero que la mayoría de la gente no le preste demasiada atención a esto. Ni siquiera creo que exista la más mínima posibilidad de que los extraterrestres sembrasen la Tierra para ponernos a nosotros aquí, o de que escribiesen la Biblia con un código oculto en el texto. El código bíblico incluso hace referencia a sí mismo cuando afirma: ellos codificaron la Torah y mucho más. Una posible pista de su origen se refleja en la secuencia del código que dice: se hizo por ordenador. Las escrituras de Dios grabadas en las tablas. El concepto que estuvo oculto hasta estos últimos tiempos en los que nació la informática tiene un sentido lógico para mí. Creo que se trata de una de estas tres posibilidades. Una consiste en rechazarlo por completo y demostrar que de algún modo es falso. La segunda es asumir que los extraterrestres nos dieron la Torah. Y la tercera consiste en asumir que un ser sobrenatural nos dio la Torah. No creo que haya muchas más posibilidades. Se trata de un proceso gradual que la gente tiene que superar cuando busca los códigos y busca el significado que hay tras los códigos. ¿Qué intentan demostrar los códigos? Pues los códigos están intentando demostrar que la Torah es el documento que Dios nos dio en el monte Sinaí. Permíteme que te haga una pregunta. Digamos que alguien le organiza un encuentro. Muy bien, todo está organizado. Os vais a encontrar en, no sé, el Waldorf Astoria, en la ciudad de Nueva York, el domingo por la tarde a las 3 en punto. Cuando llegas allí, ella no está, pero te dejó una nota, y la nota dice: querido Matthew, estuve aquí hace 3000 años y por desgracia tú no estabas aquí, pero te dejé esta nota porque te quiero mucho. Te he dejado instrucciones para la vida que te enseñarán cómo vivir el resto de tus días. Existe una tendencia a pensar que este fenómeno es tan contundente y las posibilidades de que esto no ocurra por casualidad son tantas que cualquier ser humano razonable entiende que no se trata de una casualidad. Estos códigos tienen que tener un autor divino y no podemos decir nada más que eso. Por eso mismo, esto fue creado por una fuerza poderosa. Y nosotros llamamos a esa fuerza poderosa Dios. Personalmente yo creo en Dios. No creo que se esconda de la gente. Si sigues su voluntad y si buscas la sabiduría, Él te ayudará. Sin embargo, si se tratase de una persona de hace 3000 años, entonces estoy seguro de que Dios le habría permitido desarrollar un código bíblico muy diferente, porque lo tendría que haber hecho a mano. Pero a pesar de la sorprendente exactitud del código, los escépticos dicen que no existe.
¿El código bíblico predice los acontecimientos históricos clave o se trata básicamente de una anomalía estadística o incluso un truco bonito y perspicaz? El gran debate. Aunque el código bíblico ha revelado sucesos pasados con una exactitud sorprendente, algunos escépticos creen que las predicciones del código se pueden encontrar en cualquier libro que tenga una extensión similar al de la Biblia. Varios estudiosos han asumido el reto de refutar el código bíblico intentando invalidar las pruebas que se usaron para demostrar su existencia. Un examen del texto del clásico Moby Dick descubrió un mensaje sobre la muerte de la princesa Diana. Aunque los que se oponen a la existencia del código se basan en experimentos y estudios científicos sólidos, no pueden explicar ciertos sucesos reales que se han podido predecir antes de que ocurriesen. La predicción que los principales defensores de la existencia del código ven como una prueba de la existencia del mismo, descubierta por dos investigadores diferentes, Moshe Katz y Michael Drosnin, es el asesinato del primer ministro israelí, Yitzhak Rabin. Rabin, asesino que matará. ¿Qué significa esto? Se trata de algunos sucesos del futuro que se predijeron acertadamente. El caso más famoso es la predicción del asesinato del primer ministro Rabin que hizo Michael Drosnin. En el momento en que ocurrió esto, Yitzhak Rabin era el primer ministro de Israel. En este caso pusieron Yitzhak Rabin y encontraron un verso que hablaba de un asesino que va a matar o de un criminal que va a asesinar. Y ocurrió en un espacio de tiempo muy breve. Ambos se alarmaron y avisaron por carta a los responsables de la oficina de seguridad del primer ministro, con la esperanza de que, con alguna precaución extra, se pudiese evitar que ese suceso llegase a ocurrir. Pero no fue así. A pesar de los intentos para prevenir a Rabin sobre el duro atentado contra su vida, Rabin fue asesinado en 1995. Pero los principales defensores del código abrieron un debate sobre si el código era una advertencia o simplemente la narración de unos innumerables resultados posibles. Es una cuestión muy básica. No sabemos si era una advertencia o si era sencillamente algo que iba a ocurrir de esta forma. Quizás sea una de las posibles variantes del futuro que trata la Torá. Un investigador del código totalmente seguro de que la predicción del asesinato de Rabin acababa con cualquier duda sobre la existencia y veracidad del código, retó públicamente a que alguien encontrase la predicción del asesinato del primer ministro en Moby Dick. El profesor Brendan McKay, que es una de las figuras principales de la oposición a la legitimidad del código bíblico y que ha hecho una investigación exhaustiva sobre el tema, aceptó el reto. Así que me propuse investigar Moby Dick y empecé a buscar asesinatos de primeros ministros y otra gente famosa, y encontré unos pocos. Por ejemplo, encontré el de Indira Gandhi, Leon Trotsky, Martin Luther King. Aquí tengo uno. Se puede ver el asesinato del presidente Kennedy. En grandes letras verticales puedes leer la palabra Kennedy. Y en la base se pueden leer las palabras del texto donde se dice claramente que será asesinado. En letras verdes tenemos la frase "en coche", que es una frase muy apropiada en relación con el asesinato de JFK. Por desgracia, cuando muestro las fotos de los códigos, de las predicciones, de los asesinatos y esas cosas en Moby Dick, siempre hay un cierto número de personas que visitan mi página web para decir que Dios escribió Moby Dick, al igual que la Biblia. Con esta investigación, McKay llegó a sus propias conclusiones. Es una gran tontería. Creo que necesitamos una respuesta más adecuada que esta. He pasado mucho tiempo estudiando esto. Lo intentamos una y otra vez. Hicimos un experimento tras otro. ¿Qué descubrimos? Nada. Hasta donde podemos saber, no hay ninguna prueba de que el código bíblico sea real.
Nunca he oído hablar de un solo estadístico, un doctor en estadística experto que crea en el código de la Biblia. Pero hay defensores del código que argumentan que las probabilidades estadísticas de que aparezcan ciertas palabras en distintas formaciones es tan pequeña que atribuírselo a la casualidad es ignorar los elementos fundamentales de la estadística. Mira, hay una pequeña posibilidad en Moby Dick, y las posibilidades en la Torah son muchas. No significa nada. Esto no es un experimento, solo es un truco, y McKay no es más que un mago. Hemos encontrado tantos códigos que estadísticamente no tienen otra explicación que la que ya hemos demostrado. Existe algo. Hay algo aquí que no puede ser aleatorio. Creo que ya hemos llegado al punto en el que queda demostrada la existencia del código bíblico, y la forma en la que se ha hecho es desarrollando matrices muy avanzadas con frases que sobrepasan la posibilidad de la casualidad que se da incluso en el universo. Y una vez que hemos hecho esto, entonces queda demostrada su existencia, y creo que hoy hemos llegado a ese punto. Otros investigadores argumentan que dejando las probabilidades estadísticas a un lado, deberíamos mirar la validez del código de otra forma. El debate no tiene mucho que ver con si este o aquel código son ciertos o no. Se trata de saber si son una posibilidad real, si crees que cada código es correcto, que todo esto funciona a la perfección y puedes predecir lo que va a ocurrir, en realidad estás loco. Si crees que los códigos no existen, que no es posible, que existe una especie de idea absurda de que debe de haber códigos por todas partes, realmente te estás perdiendo algo estupendo sobre la complejidad del mundo. No estás viviendo en un mundo codificado, y no vivir en un mundo codificado es como vivir en un mundo monótono, y un mundo así no es realmente un buen lugar para vivir. A pesar de los sólidos argumentos de McKay y de sus seguidores contra la existencia de los códigos, los que apoyan su existencia nos muestran más ejemplos reales de las predicciones de los códigos sacadas de los titulares de hoy en día. ¿Qué dice el código bíblico sobre los acontecimientos recientes? ¿Y qué nos advierte sobre el futuro? La predicción del Armagedón. Mientras que tanto los que lo apoyan como los detractores tienen argumentos sólidos, no podemos ignorar que ciertas predicciones de la Biblia se han hecho realidad. Algunos creen que el futuro no se conoce hasta que se convierte en pasado, y de este modo se vuelve historia. Otros creen que si tienes las preguntas adecuadas se puede predecir el futuro. Si el código puede predecirlo, ¿qué nos deparará el futuro y dónde está escrito? El código ha hecho algunas predicciones sorprendentes en el pasado más reciente. En las elecciones de Bush y Gore, cuando volvía a casa, pasé por una tienda donde vendían periódicos. Tenían un periódico israelí. En los titulares vi cómo se escribía Bush y Gore en hebreo, y también ponía la fecha de las elecciones, con el sistema del calendario hebreo. Cogí esas tres palabras y las metí en mi programa informático. El resultado fue una matriz muy rigurosa. Creo que eran como 4 filas y 5 columnas con estas tres palabras. El día del mes y el mes eran una palabra clave. Gore era otra palabra clave y Bush la otra. Era tan compacta que la probabilidad de encontrar eso en una población de texto libre... Un texto libre es una población en la que hay textos sin ningún código. Era algo como una entre unos cientos de miles. Serían los sucesos del 11S los que conseguirían que los investigadores retomasen la Biblia para ver si había sido predecido. Lo que encontraron fue sorprendente. Descubrimos unas colocaciones compactas poco comunes de estas tres palabras, junto con algunas otras que tienen algo que ver con el 11S, entre ellas el mismo 11S, los nombres de los pilotos, varias descripciones, la caída de los edificios, la destrucción de las torres, la tragedia ante los ojos de la gente y cosas así. Y todo esto apareció en una zona muy pequeña.
Hice una matriz con el ataque del World Trade Center y encontré 30 términos que formaban frases completas. Las probabilidades de que aparezca una matriz así son de 1 entre 300 por 10 elevado a 40. El avión derrumbó la Torre Gemela 2 veces. Bueno, pues 2 veces son algunas de las palabras que aparecen en el texto normal. En el siguiente ejemplo aparece Bin Laden con las palabras mata a miles de personas y las palabras suceso terrorífico y Torres Gemelas. Lo que hace extraordinaria a esta cuadrícula es la agrupación en la que aparece. Casi tienes que pararte a mirar un momento antes de darte cuenta de lo cerca que aparecen estas palabras. Estas son las únicas palabras para el terror, suceso terrorífico, que aparecen con un salto de 2 letras. Es el intervalo más corto de la Torah. Esta es una de las 3 mejores asociaciones entre torres y gemelas. ¿Por qué aparecen juntas en la misma cuadrícula? Pues la respuesta que encontramos una y otra vez es porque existe una intención clara. Una de las últimas revelaciones del Código Bíblico se refiere a un suceso que tuvo lugar el 1 de febrero de 2003, el desastre del transbordador espacial Columbia. Empezaré por los hallazgos del profesor Reeves. Transbordador espacial Columbia. Llorar su muerte. Devorados por el fuego. El profesor Reeves no vio este ELS rojo. Se lo enseñó a un amigo que dijo inmediatamente que parecía un cohete espacial, que había algo interesante en el ala izquierda y que estaba boca abajo. Así que esta debe de ser el ala izquierda y estoy seguro de que dice consumida por el fuego. El código predijo incluso la guerra estadounidense más reciente. ¿Pero el código puede predecir el futuro? Algunos investigadores han afirmado que el código bíblico hace una última predicción, que el final de los días ha comenzado, que el final del mundo está cerca. El código predijo el devastador terremoto de Los Ángeles en 1984. En esa misma secuencia de código aparece otro gran terremoto que azotará a Los Ángeles en 2010. Asimismo vaticina que un cometa destruirá la Tierra en 2012. También sugiere que el incremento reciente del terrorismo internacional podría ser el precursor de la llegada del final de los días. ¿Estas predicciones son futuras catástrofes o simplemente aumentan las posibilidades de que sucedan? Algunos investigadores advierten que los códigos se pueden cambiar. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos Al Gore en azul y presidente en amarillo. Y esto lo encontró el profesor Reeves un año antes de las elecciones. Por eso asumimos que Al Gore iba a ser el presidente, o quizás pensaba que lo iba a ser. Y de hecho, unas semanas después, con lo de Florida y las batallas legales, el profesor Reeves encontró unas cuantas palabras más. Creo, quizás, que están en rojo. Porque, de hecho, no existe un método, no tenemos realmente un manual de instrucciones que nos diga qué palabra tenemos que leer primero y qué palabra tenemos que leer después, y si estamos dejando alguna palabra perdida. Lo que hacemos es destacar una palabra de aquí y de allí. No tenemos forma de saber lo que estamos buscando. Es muy difícil hacer una matriz precisa sobre el futuro. En mi opinión, usar los códigos para predecir el futuro es darle un uso incorrecto y grave a todo este asunto, y de todas formas, no se puede hacer. No puedes usar los códigos de la Torah para buscar las acciones que deberías comprar hoy en la bolsa para poder ganar dinero mañana. Porque no todo lo que aparece en una colocación compacta se corresponde con algo que se pueda relatar de forma histórica y lógica. Hacer matrices con el futuro no debería suponer ningún problema en absoluto, salvo que no sabemos qué buscar y tenemos que adivinarlo todo. Y cuando trabajas así es muy posible que cometas errores. Por eso creo que hacer matrices sobre el futuro es teóricamente posible en un 100%, pero en la práctica es muy difícil hacerlo.
Por eso, si puedes desarrollar una matriz sobre un suceso pasado, entonces puedes desarrollarla sobre el suceso futuro, porque se trata sencillamente de un suceso pasado que no ha ocurrido todavía. No sabemos lo que buscar en una matriz sobre el futuro. Ahí está la limitación. Lo que vemos es solo la punta del iceberg, en el que todavía no hemos sido capaces de descubrir de forma sistemática todos los aspectos diferentes de cómo se codifica. Es decir, una descripción completa del código. Tan solo vemos un pedazo aquí y otro allí. Si crees en la Biblia y en sus profecías, sabrás que habla de un periodo de tiempo llamado el final de los tiempos o el final de los días. Se trata de la batalla más intensa entre el bien y el mal en el mundo. El terrorismo, el virus del SARS y otros virus y epidemias, todo ello es un indicativo de que las cosas malas ocurren. Y la Biblia predice que todas esas cosas malas o diabólicas van a suceder. El código bíblico tan solo corrobora ese mensaje. Existe toda una tradición de predicciones específicas sobre el fin del mundo. Ahora bien, el final de los días es, por supuesto, una noticia buena y mala. Es una mala noticia si se equivocan y una buena noticia si tienen razón. Con esto quiero decir lo que significa el fin del mundo. Solo se trata de que el mundo, tal y como es, no puede continuar siempre así. Ese es el concepto. En realidad es una idea bastante importante, porque si crees que todo va a seguir así siempre, nunca vas a intentar cambiar nada. Nunca intentaremos transformarlo. Los códigos y las predicciones son una invitación a participar en la creación del futuro. Muchas de las secuencias que se refieren al final de los días hablan del Oriente Medio. Hice una matriz sobre este tema. Encontré unos 6 términos buenos que apuntan a que probablemente ocurra una prueba muy buena, por lo menos en mi opinión, hacia finales del año 4770, que podría ser en el otoño de 2010. Si conoces la profecía, sabes que el final de los días, o el fin del mundo, es un periodo que dura 7 años y comienza con un tratado de paz entre Israel y las naciones que le rodean, aunque en realidad no dice cuáles son los otros pueblos que firman el tratado. Este tratado de paz establece que se dividan las tierras de Israel, que se divida la ciudad de Jerusalén, y a cambio Israel tendrá garantizada la paz. Algo parecido a lo que estamos viendo hoy con el Grupo de los Cuatro y su hoja de ruta. El Grupo de los Cuatro está formado por Estados Unidos, Naciones Unidas, la Unión Europea y Rusia, que están desarrollando una hoja de ruta para solucionar el problema de los israelíes y los palestinos. Lo que acabo de contar no suena algo parecido a un tratado de paz que creará una nación palestina. Creo que sí. Si es así, y si en el otoño de 5770 llega el fin de los días, esa matriz es correcta. Entonces el Tratado de Paz tendrá lugar en septiembre u octubre de 2003. Creamos o no en el código, hay algo cierto. Nunca sabremos si las predicciones de estos mensajes ocultos son ciertos hasta que los sucesos se vuelvan historia. Por eso nunca sabremos si el mundo está llegando a su final.